Estamos en Ta- otro bloque más de la Resistencia, estamos en vivo por twitch.tv/la-resistencia. Comentanos, Nico, con qué continuamos. Ahora, Nera, vamos a estar hablando un poco de las Big Tech, un poco de Vladimir Putin, un poco de Rusia, porque como es sabido, precisamente YouTube, plataformas seguramente estén consumiendo este video, es la gente que no lo está viendo por Twitch ahora mismo en vivo, sabe que tiene algunas condiciones de uso, algoritmos, cuidando muchísimo las palabras, porque es un tema muy delicado, para justamente mostrar a más personas y a otras un poco silenciarlas. Y Putin ha dicho que él no va a tolerar que las redes sociales determinen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, propiamente dicho. Y Rusia ha amenazado con que va a bloquear la red social de videos YouTube si continúa con, frase textual de Vladimir Putin, su censura a la libertad de expresión. El Kremlin justificó esta medida, ahora si tenés el micrófono abierto creo, o era alguno de los dos, justificó esta medida bajo la consigna de tolerancia cero hacia las empresas que censuran la información. Toda esta movida fue una respuesta directa a Google, claramente, quien eliminó de YouTube los canales en alemán de la emisora conocidísima RT, una emisora la cual sabemos que está financiada por el gobierno ruso, diciendo que había justamente, que no había cumplido su política sobre un tema el cual está muy en auge ahora, que ya todos sabemos que no podemos mencionar porque YouTube ya nos ha castigado por nombrarlo. Eh, YouTube anunció que va a bloquear todo este tipo de contenido, ya me entienden, que estamos viendo hoy en día. También ha comentado, como ha dicho, como bien comentábamos hace un rato antes del vivo, que también va a empezar a castigar a las personas que hablen sobre el cambio climático, sobre el ecologismo y demás, con una postura contraria a la del consenso científico que tanto ha nombrado Horacio. Eh, y justamente esta disputa creó una nueva línea de tensión claramente entre Rusia y los gigantes tecnológicos extranjeros, y la idea de conseguir que tiene Vladimir Putin hoy en día de conseguir una mayor soberanía sobre su segmento del Internet, que hay que recordar que Rusia es uno de los únicos países el cual quiere en algún punto desprenderse de toda esta cuestión del Internet, tener su propia red privada y demás. Pero hay que recordar también que todo este conflicto no es nuevo. El gobierno de Putin ya en el año 2016, en su momento bloqueó a LinkedIn, la red social de búsqueda laboral de Microsoft, luego que la justicia determinara que estaba justamente robando la información privada de los rusos que se unen a la plataforma, literalmente. Hasta el momento, el canal, como mencionábamos, RT en Alemania sigue suspendido y Rusia no ha bloqueado YouTube todavía, pero sí le ha puesto una multa a Google por 6,5 millones de rublos, unos $90.000 aproximadamente. Y claramente esta medida y estos dichos de Putin han aumentado un poco la presión sobre las empresas de tecnología extranjera en este último año, multando a las empresas de redes sociales por no eliminar el contenido que Rusia considera ilegal y ralentizando la velocidad de Twitter o Facebook para los usuarios que se decanten por las versiones rusas. Además, el Kremlin forzó a Google y Apple, por ejemplo, a eliminar una aplicación de sus tiendas que permitía a los usuarios ingresar a su domicilio y les decías qué candidato debían votar para maximizar su voto anti-Putin, recordando un poco la cantidad de partidos chicos que existen dentro de Rusia, por fuera de Rusia Unida, que como ya sabemos es el principal partido opositor, junto al Partido Comunista, y muchas veces los rusos les es difícil saber cuáles apoyan al gobierno, cuáles son opositores y todas estas cuestiones un poco más políticas. Por el momento no se sabe cómo va a terminar todo este conflicto que hay entre Vladimir Putin y las Big Tech norteamericanas principalmente, pero los medios rusos dicen que el bloqueo por parte del Kremlin a YouTube es prácticamente inminente, es un hecho este bloqueo, y habrá que ver un poco también cómo responden otros países, los cuales han sufrido grandes censuras por parte de las Big Tech. ¿Por qué no recordar el caso del expresidente Donald Trump, el cual fue bloqueado de Facebook por 2 años, censurado de YouTube totalmente, y de YouTube, no, perdón, de Twitter y de todas las plataformas que dependen de estos grandes gigantes de las Big Tech? ¿Y por qué no volver a poner en debate este tema que os recuerdo que Horacio mencionaba en su momento, de que no porque algo sea privado es que ya es lo mejor, que es santo y Dios, para rezarle un poco, pensar un poco todos estos monopolios que hoy en día existen, porque son monopolios, oligopolios, pero no hay una libertad de competencia, claramente, para ver cómo surge también y cuáles son las respuestas que logra dar Vladimir Putin a la gente, principalmente que quiera seguir en Rusia informándose y demás mediante redes sociales, cuáles son las alternativas que propone y cómo terminan todos estos conflictos, todo este conflicto internacional también, porque así lo es, entre Vladimir Putin y las Big Tech, principalmente en este caso YouTube, pero seguramente puede llegar a continuar con otras redes sociales importantes. También habrá que ver y habrá que tener cuidado de que no tome un camino parecido al de China, en el cual sabemos que tiene sus propias redes sociales, con WeChat y la cantidad de veces que hemos mencionado un montón de redes muy
importantes que China tiene distintas y separadas de las conocidas en Occidente o en el resto del mundo. No sé, Horacio, Nera, ¿qué opinión pueden dar de toda esta cuestión? Principalmente la cuestión de la censura, yo creo importante, de Rusia y demás. Horacio. Yo creo que rápidamente, pues, para que no se extienda tanto, pero hay un tema que es trascendental, Nicolás, acá, que justo surge este tema luego de tres fenómenos que sucedieron esta semana y que son trascendentales. Primero, que se da justo la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook, que todo depende de la misma empresa homónima de Facebook, en pleno proceso de investigación y donde se barajan tres grandes tesis. Las tres grandes tesis fue una limpieza de los servidores internos ante la investigación que se estaba llevando a cabo, particularmente con el eventual lanzamiento de Instagram Kids y cómo hay una indefensión, están indefensos los niños en estas redes sociales. El segundo punto fue, la segunda tesis es un ciberataque, cuidado con esta tesis. La tercera es que la propia empresa volteó los servidores a fines de mostrar lo que podría generarle al mundo la caída masiva o, entre comillas, que el Estado quisiese intervenir en estos grandes monopolios y estas empresas dicen, cuidado que nosotros tenemos el verdadero poder, podemos incomunicar si queremos a una nación entera. La gente piensa que lo privado es privado y lo público es público. No es así, porque de hecho una caída en ciertos sectores privados, qué lástima que no está Ramiro, la caída de Evergrande puede generar hasta un colapso económico en parte de Europa, y que de hecho ya ha arrastrado parte de la crisis económica en China hacia Europa. Que esto esté sucediendo en Rusia es porque hay una tensión constante. Hoy lo público y lo privado está desdibujado. Hoy hay burocracias supraestatales, para que se entienda que están más allá de lo público, es post-público, post-político, y está lo post-privado, como los metacapitales. ¿Se entiende? Y lo supraestatal y lo metacapital va más allá de lo público y lo privado, porque en ambos conjugan tanto lo íntimo como lo político. Esto se ve constantemente, más con las redes sociales, más con los niveles sensores que se están viendo a día de hoy, más cuando hoy lo público como un debate presidencial está totalmente privatizado por Twitter, y más cuando algo tan íntimo como la vida privada de uno está elevada a la categoría de lo público, que define la agenda estatal a la postre, pero es posterior. Yo creo que acá con Putin hay una tensión clara porque se está viendo cómo las Big Tech van a terminar interviniendo e incluso han ayudado en su momento a crear el monstruo chino, que hoy es la gran amenaza del mundo. No hay que olvidarse también quiénes fueron las primeras mentes. Esto está en mi conferencia, que está en mi canal, junto a Miklos Lukács y Pablo Muñoz Iturrieta, respecto a cómo se gestó el gigante de Oriente. Entonces yo quería marcar esto, es decir, cuidado con la gente que a veces se enamora de creer que solo el Estado es los malos, solo Putin el tirano, solo los ortodoxos conservadores son los enemigos. Cuidado que a veces el enemigo está dentro de casa. Lo digo porque más de uno tiene sus redes sociales haciendo un reality show, un gran hermano, sin ver qué hay por detrás. Y bien lo hemos tratado como es Nicolás, y con esto cierro, desde el control biométrico que hay en las personas, hasta que en Europa hoy particularmente, esto es una estadística de la Unión Europea, hoy los jóvenes confían más en los algoritmos que en los propios padres. Esto ya da muestra hacia dónde está girando el mundo y cómo los espacios más conservadores, la cuarta teoría política de Dungin o la teoría conservadora de Valo Carvalho, intentan resistir como pueden hasta este avance. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia, posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio.